En aquel tiempo, Juan el Bautista oyó hablar en la cárcel de las obras de Cristo, y mandó a dos de sus discípulos para preguntarle: ¿Eres tú el que ha de venir, o debemos esperar a otro? Jesús les respondió: Vayan a contar a Juan lo que ustedes oyen y ven. Los ciegos ven, y los paralíticos caminan. Los leprosos son purificados, y los sordos oyen. Los muertos resucitan, y la buena noticia es anunciada a los pobres. Y feliz aquel para quien yo no sea motivo de escándalo. Mientras los enviados de Juan se retiraban, Jesús empezó a hablar de él a la multitud, diciendo: ¿Qué fueron a ver al desierto? ¿Una caña agitada por el viento? ¿Qué fueron a ver? ¿Un hombre vestido con refinamiento? Los que se visten de esa manera viven en los palacios de los reyes. ¿Qué fueron a ver entonces? ¿Un profeta? Les aseguro que sí, y más que un profeta. Él es aquel de quien está escrito: Yo envío a mi mensajero delante de ti, para prepararte el camino. Les aseguro que no ha nacido ningún hombre más grande que Juan el Bautista, y sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Comentario de San Francisco de Sales. Al preguntársele: ¿Quién eres tú?, él no responde sino: Decid lo que habéis visto y oído, para enseñarnos que son las obras y no las palabras las que dan testimonio de lo que somos. Y estamos llenos de orgullo. Si le preguntamos a un hidalgo: ¿Quién eres?, nos hablará de su estirpe, nos hará ver sus cartas de nobleza y qué sé yo cuántas cosas. Y no hacen falta tantas cosas para probar que se es un caballero. Si a nosotros se nos hiciese tal pregunta, lo bueno sería poder responder: Decid que habéis visto a un hombre bondadoso, cordial, humano, caritativo. Si habéis visto y oído todo eso, podéis asegurar que habéis visto a un caballero. Son las obras, buenas o malas, las que hacen de nosotros lo que somos, y por ellas debemos ser reconocidos. Cuando se os pregunte: ¿quién eres?, no os conforméis con contestar como los niños en el catecismo: soy cristiana, sino vivid de tal manera que se pueda decir de vosotras: he visto a una religiosa que ama a Dios con todo su corazón, que guarda sus mandamientos y todas las demás cosas dignas de una verdadera religiosa. No estoy diciendo que cuando se nos pregunte quiénes somos, no haya que decir que somos cristianos. Oh, no. Es el más hermoso título que se nos puede dar. Lo que quiero decir es que no basta con decirse cristiano si no se hacen las obras de un cristiano. Oh, Dios mío, qué ceguera tan grande la nuestra. Estando tan llenos de abyección y de miseria, queremos sin embargo ser tenidos en algo. ¿Y quién nos ciega de esa manera sino nuestro amor propio, el cual, además de ser ciego de por sí, ciega también a aquel en el que habita? Los que han pintado a Cupido lo han hecho vendándole los ojos, para decir que el amor es ciego. Y muy bien se puede decir eso del amor propio, que no tiene ojos para ver la nada de la cual ha salido y de la que está amasado. Es ciertamente una gracia grande cuando Dios nos da luz para conocer nuestra miseria, y es signo de conversión interior. El que se conoce bien a sí mismo no tomará a mal si se le tiene o se le trata por lo que él es, puesto que ha recibido esa luz que le ha librado de su ceguera. Los cojos andan derechos, pero la mayoría de los que viven en el mundo son cojos de ambos lados. Todos tenemos dos partes, que son como dos piernas con las cuales andamos, y son la irascible y la concupiscible. Y cuando esas dos partes no están bien reglamentadas ni mortificadas, dejan al hombre cojeando. La parte concupiscible codicia bienes, honores, dignidades y preeminencias, y hace al hombre ávido de esas cosas, y el hombre cojea de ese lado. Hay otros que no son avariciosos, pero tienen la parte irascible tan fuerte que cuando no está sometida a la razón, esa persona se conturba y se resiente vivamente por las menores cosas que se le hagan. Se alza y rebusca modos de vengarse por una palabrita o una pequeña ofensa que se le haya podido hacer. Hay muchos que tienen ambas partes estropeadas y cojean de ambos lados. Los anteriores no cojeaban sino de uno. Nuestro Señor vino para enderezar a los torcidos, vino para hacerles caminar con rectitud ante su rostro, y dijo a los enviados:
decid a Juan que los cojos andan derechos, los leprosos son curados. Hay muchísimos leprosos en el mundo. Ese mal consiste en una cierta languidez en el servicio de Dios. No se tiene fiebre ni es enfermedad peligrosa, pero el cuerpo está de tal manera manchado por la lepra que se siente débil y abatido. Quiero decir que no se tiene grandes faltas, pero se cometen tantas pequeñas, tantas omisiones, que el corazón anda lánguido y endeble. Y la mayor desgracia es que en este estado, si alguien nos tocase, nos ofenderíamos hasta lo más hondo de nuestro corazón. En verdad, los que están manchados de esta lepra se parecen a las lagartijas, que, aunque débiles, por poco que se las toque, se vuelven para morder. Lo mismo hacen estos leprosos espirituales. Están cubiertos de infinitas manchas, de pequeñas imperfecciones, pero son tan altivos que no quieren que se les note, y menos que se les toque. A nada que se les reprenda, se vuelven para morder. Los sordos oyen. Hay una sordera espiritual que es muy peligrosa, y es, yo no sé, qué vana complacencia en sí mismo, en sus acciones, que le parece a uno que ya no tiene necesidad de nada. Ya no se preocupan por escuchar la palabra de Dios, leer libros devotos, ni ser reprendidos ni corregidos. Se entretienen con simplezas y se ponen en grave peligro porque, así como es una buena señal cuando una persona escucha con gusto la palabra divina, así también es un mal signo cuando esa palabra hastía y uno se cree que ya no tiene necesidad de escucharla. Por la palabra sagrada es por donde nos vienen las buenas inspiraciones, y también por medio de la lectura se nos vivifica el corazón, tomando cada vez nueva fuerza y vigor. Comentario de San Francisco de Sales. Comentario de San Juan Pablo II. Hoy, tercer domingo de Adviento, la Iglesia repite la pregunta que fue hecha por primera vez a Cristo por los discípulos de Juan Bautista. ¿Eres tú el que ha de venir? Así preguntaron los discípulos de aquel que dedicó toda su misión a preparar la venida del Mesías, los discípulos de aquel que amó y preparó la venida del Señor hasta la cárcel y hasta la muerte. Ahora sabemos que cuando sus discípulos presentan esta pregunta a Jesús, Juan Bautista se encuentra ya en la cárcel, de la que no podrá salir más. Y Jesús responde, remitiéndose a sus obras y a sus palabras, y a la vez a la profecía mesiánica de Isaías. Los ciegos ven y los inválidos andan, los leprosos quedan limpios y los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncia la buena noticia. Id a anunciar a Juan lo que estáis viendo y oyendo. En el centro mismo de la liturgia del Adviento nos encontramos, pues, esta pregunta dirigida a Cristo y su respuesta mesiánica. Aunque esta pregunta se haya hecho una sola vez, sin embargo, nosotros la podemos hacer siempre de nuevo. Debe ser hecha, y en realidad se hace. El hombre plantea la pregunta en torno a Cristo. Diversos hombres, desde diversas partes del mundo, desde países y continentes, desde diversas culturas y civilizaciones, plantean la pregunta en torno a Cristo. En este mundo, en el que tanto se ha hecho y se hace siempre para acercar a Cristo con la conjura del silencio, para negar su existencia y misión, o para disminuirlas y deformarlas, retorna siempre de nuevo la pregunta en torno a Cristo. Retorna también cuando puede parecer que ya se ha extirpado esencialmente. El hombre pregunta, ¿eres tú, Cristo, el que ha de venir? ¿Eres tú el que me explicará el sentido definitivo de mi humanidad, el sentido de mi existencia? ¿Eres tú el que me ayudará a plantear y a construir mi vida de hombre desde sus fundamentos? Así preguntan los hombres, y Cristo constantemente responde. Responde como respondió ya a los discípulos de Juan Bautista. Esta pregunta en torno a Cristo es la pregunta de Adviento, y es necesario que nosotros la hagamos dentro de nuestra comunidad cristiana. Hela aquí. ¿Quién es para mí Jesucristo? ¿Quién es realmente para mis pensamientos, para mi corazón, para mi actuación? ¿Cómo conozco yo que soy cristiano y creo en Él? ¿Y cómo trato de conocer al que confieso? ¿Hablo de Él a los otros? ¿Doy testimonio de Él? Al menos ante los que están más cercanos a mí en la casa paterna, en el ambiente de trabajo, de la universidad o de la escuela.
en toda mi vida y en mi conducta? Esta es precisamente la pregunta de Adviento, y es preciso que, basándonos en ella, nos hagamos las referidas ulteriores preguntas, para que profundicen en nuestra conciencia cristiana y nos preparen así a la venida del Señor. Comentario de San Juan Pablo II.